Hola chiques, ¿cómo están? Acá nuevamente, profe Pablo, trabajo y ciudadanía, ¿sí? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer una nueva clase, un poco a pedido. Hubo algunos estudiantes que luego de la clase sobre currículum vitae me mandaron mensajes sobre inquietudes respecto al tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es básicamente la entrevista laboral. Esto es como un complemento de la clase del currículum vitae, ¿sí? La idea es poder ofrecerles a ustedes algunos tips para que conozcan cómo se desarrolla el proceso de entrevista laboral, cuáles son los pasos y sobre todo, más que nada, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Básicamente uno de los chicos me dijo, profe, ¿por qué no haces una clase explicando cómo hay que responder algunas preguntas que nos hacen en una entrevista laboral, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta clase es eso, de ayudarles. Para algunos todavía ni siquiera tuvieron una entrevista laboral y para los que le tuvieron y les fue mal, bueno, que tratemos de mejorar eso, ¿sí? Bien, vamos a poner acá algunas cositas. Bueno, ahí va. Bien, ¿qué es una entrevista laboral? Básicamente, nosotros presentamos un currículum en una empresa, en un lugar de trabajo, nos van a llamar, nos van a convocar para tener una reunión con una persona, generalmente de recursos humanos, en primera instancia. ¿Por qué digo primera instancia? Porque puede haber una entrevista, puede haber dos entrevistas o incluso puede haber tres entrevistas. ¿Sí? Es un proceso. Hay que tener paciencia y hay que ir con simpatía, básicamente. Bien, algunos tips para la entrevista de trabajo. ¿Sí? Cuando vamos a una entrevista, lo principal es ir bien vestido o bien vestida. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, para los varones, que vayamos con traje y corbatelli. ¿Sí? No importa el trabajo si no trabajan vestidos así, ¿sí? Ya se lo van a decir, no, acá podés venir con una camisa o podés venir así, con un pantalón formal y nada, no hace falta que vengas de traje. Pero la primera entrevista conviene ir de traje y corbata, ¿sí? Las chicas, formal, básicamente. Nada de andar mostrando el ombligo y ese tipo de cosas. ¿Se entiende lo que digo, no? Hay que ir vestides formal. Otra cosa importante, cuando vayamos a la entrevista de trabajo, llevemos siempre el currículum vitae. Aunque ya lo hayamos presentado, lo llevamos, porque no sabemos si la persona que nos va a hacer la entrevista lo tiene el currículum. A veces lo tiene y a veces no. Y si nos piden el currículum y nosotros no lo tenemos, ya tenemos un punto menos. Entonces, se imprime de nuevo el currículum y se lo lleva no en la mano, sino, como les enseñé la clase pasada, en un sobre o en un folio o en una carpetita, algo prolijito, ¿sí? Bien. Otro tip. Cuando nos presentamos ante la persona que nos va a tomar la entrevista, la saludamos dándole la mano. Sea un hombre o sea una mujer, sea más joven que nosotros o sea más vieja que nosotros. ¿Sí? Si después la persona, cuando uno le entiende la mano, lo quiere saludar con un beso, bueno, lo hace. Pero uno siempre tiene que ser formal en los primeros pasos que uno da
empresa, ¿sí? En ese lugar de trabajo. Otra cosa que es importante es que ustedes ya vayan pensando lo que van a responder a las preguntas que le van a hacer. ¿Sí? Una cosa esencial es que el día anterior a la entrevista se metan por internet en la página de esa empresa y averigüen un poco a qué se dedican, qué es lo que hacen, cuáles son sus productos, cuántos empleados tienen, cuántas sucursales tiene, ¿sí? En qué países opera, cuál es la forma que tienen de trabajar, ¿sí? Porque eso da información para la charla que van a tener, ¿sí? Con la persona que los va a entrevistar. Entonces, si la otra persona descubre que ustedes conocen o se interesaron en la empresa, ya es otra imagen que ustedes están dando. De esa manera, es como un poco ponerse la camiseta de la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca en el mundo empresario, básicamente? Aunque en realidad nosotros estamos yendo ahí para obtener un salario, ¿sí? No nos queremos poner ninguna camiseta, pero hay que demostrar cómo nos estamos poniendo la camiseta. Y una forma es eso, de averiguar sobre el negocio que tiene esa empresa, para tener información y poder volcarla en la charla. Otra cosa que es importante es que ustedes averigüen cómo llegar a ese lugar y cuánto tiempo tienen en el trayecto desde sus casas a ese lugar de trabajo. Porque es una pregunta que posiblemente le hagan. ¿Cómo viniste a la entrevista? Y por más que os haya llevado papá o mamá, ustedes no dicen me llevó papá o me trajo mamá. ¿Se entiende? Ustedes dicen me tomé el 130 o me tomé el tren o me tomé lo que fuera y tardé media hora, 20 minutos. Eso demuestra al empleador cómo va a ser todos los días en el futuro, porque todos los días no lo va a llevar papá o mamá, ¿sí? En algún momento van a tener que viajar soles. Entonces, bueno, el tipo dice, este por lo menos ya sabe cuánto tarda en venir y cómo venir. Eso es importante. Tienen que estar preparados para que le pregunten cualquier cosa, chiques. Es decir, una de las preguntas más comunes que se hace en una entrevista de trabajo es sobre el futuro, cómo se ven de acá a 5 años. Entonces ustedes ya tienen que armarse como una especie de discursito, ¿sí? En el cual dicen, bueno, me veo trabajando en un equipo, conduciendo. Tienen que inventarse un discurso que sea empático, que sea así, como que tire para adelante. Ni se les ocurre decir, me veo trabajando en lo mismo, por ejemplo. Me veo progresando, capacitándome, ¿sí? Todo perspectiva así como de futuro y demás. Y otra cosa, esto ya es más difícil, pero de alguna manera tienen que ir munides de esa información, porque seguro se lo van a preguntar también en una entrevista de trabajo, es sobre cuánto pretenden ganar. Es media perversa la pregunta, porque es como decirte, ¿qué nota querés tener? Y sí, yo quiero tener un 10, básicamente. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la razón de esta pregunta? La preguntan porque de esa manera evalúan qué tantos sabés del mercado laboral ese. O sea, si vos vas y aplicás para un trabajo en una empresa multinacional, por ejemplo, y decís, ¿cuánto querés ganar? Y no sé, 25.000 pesos. Van a decir, no, este pibe no tiene ni idea de lo que se paga un sueldo de un empleado en una empresa multinacional.
Entonces, uno más o menos tiene que averiguar cuál es lo que se está pagando para ese puesto. Porque si uno dice muy poco, queda como que no está actualizado en el mercado. Y si uno pide mucho, no lo van a tomar. Entonces hay que tirar una buena manera de averiguar eso, es tratar de averiguar cuál es el sueldo básico que se arregló en la última paritaria de esa rama. Por ejemplo, si es empleados de comercio, nos metemos en el sindicato de empleados de comercio y ahí debería estar el salario mínimo que se pactó con la patronal. Entonces ya sabemos que para empleado de comercio el mínimo, no sé, digo cualquier cosa porque no tengo ni idea, 40.000 pesos, por decir algo. Entonces ustedes dicen, bueno, el mínimo es 40.000, yo puedo pedir 50, 55. No voy a pedir 40.000 porque estoy pidiendo el mínimo. Tampoco puedo pedir 30 porque ahí ya ni me toman. ¿Se entiende lo que digo? Pero así como estas preguntas, puede haber un montón de preguntas más que yo no las puedo pergeniar ahora, porque depende de cada entrevistador, ¿sí? A mí me ha tocado hacer entrevistas de trabajo. A ver, he ido a un montón de entrevistas de trabajo, trabajé mucho tiempo en el sector privado y también me ha tocado entrevistar a personas. Yo, por ejemplo, una pregunta que siempre le hacía a la gente que entrevisté, le preguntaba cuál es la última película que habían visto. Puede parecer una pregunta tonta, pero en realidad lo que yo quería evaluar, porque en realidad, chiques, todo el tiempo lo están evaluando. Es así, básicamente, es la evaluación constante en una entrevista de trabajo. Lo que yo quería evaluar era la forma de expresión de esa persona. Cómo me podía contar una película. Puede ser una película, puede ser un libro, puede ser una obra de teatro, lo que fuera. Pero de qué manera se expresa, ¿no? Y así le pueden hacer miles de preguntas. Bien, otra cosa importante que me olvidé decirles, siempre, chiques, siempre en una entrevista de trabajo, más allá de la formalidad en el vestir, más allá de la formalidad en el saludo, formalidad en el hablar, siempre se trata a la otra persona de usted. ¿Sí? Ah, creo que se lo dije. Bueno, ya se me está mezclando. Bien, ¿qué más les quería decir sobre entrevista laboral? Les van a decir, chiques, lo vamos a llamar por sí o por no. La verdad que es un verso, porque solamente les van a llamar si es por sí. Por no, nunca nadie me llamó a mí. Y eso que he tenido muchos no en mi vida. Pero no te llaman. Si no te llaman es porque no quedaste. No vale la pena insistir en llamar. Che, quedé al final. No llamen. Ustedes tienen que esperar el llamado de vuelta. Posiblemente, luego de una primera entrevista, sobre todo si es una empresa grande, van a tener otra entrevista con quién va a ser su jefe o su superior o lo que fuera, para que los conozca y que dé el visto bueno. ¿Sí? Me ha pasado de pasar la entrevista con recursos humanos y después, cuando tuve la entrevista con el que iba a ser mi jefe, no la pude pasar, por ejemplo. El tipo dijo, no, no lo quiero. Bueno, está otra cosa mariposa. Lo importante también es no desalentarse uno frente al fracaso, ¿no? Que no te tomen. ¿Sí? Muchas veces uno cree que puede estar trabajando en ese lugar y ese lugar no es el adecuado. Esa es la realidad. No es que uno no es el adecuado. No es adecuado el lugar, el entorno y el tipo de gente que está ahí. ¿Ok? Así que a no desalentarse. Bien, la otra cosa que les quería compartir en tono a esto de la entrevista de trabajo son dos cosas más. Igualmente, si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, saben que pueden comentar en el modo, pueden preguntar, pueden consultar, ¿sí? Y lo vamos viendo. Pero las otras dos cosas que
quería tratar es, bueno, primero tenemos la entrevista o las entrevistas. Pero si quedamos seleccionados, después vamos a tener otras dos instancias. Que por un lado va a ser el examen médico y por otro lado va a ser el examen psicotécnico, se denomina. ¿Se ve ahí? Ahí está. ¿Por qué? Si esta ya la pasamos, vamos a pasar a estas dos, ¿ok? Que por lo general se hacen en paralelo, ya estás adentro, ya te van a tomar, salvo que te salgan mal el examen médico y el examen psicotécnico. ¿En qué consiste? El examen médico básicamente es un examen de cómo estás de salud. ¿Sí? Es algo que es un derecho de ustedes que se lo hagan. ¿Por qué? Porque en muchos trabajos se pueden adquirir enfermedades. Y no me refiero solamente a trabajos riesgosos, ¿sí? Donde puede haber inhalación de gases o puede haber problemas, puede haber accidentes corporales, ¿sí? También un trabajo de oficina a uno le modifica la vida porque pasa a estar sentado 8 o 9 horas ante una computadora, hay problemas de sedentarismo, problemas en las articulaciones, ¿sí? Obesidad, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas, ustedes ingresan a un trabajo en el que quizás estén mucho tiempo y pueden adquirir algún tipo de esas enfermedades. Y eso lo tiene que indemnizar el empleador cuando termina la relación laboral. ¿Sí? Porque la enfermedad fue causada por la actividad de ese trabajo. Entonces, ustedes le hacen un examen médico, primeramente para ver cómo están cuando van a empezar. Y los resultados de esos exámenes es derecho de ustedes también conocerlos, no se los pueden negar. Porque puede llegar a suceder que les descubran una enfermedad que ustedes tenían y que no sabían. Es una forma de mantener la salud pública esto también, ¿no? Hacerse un examen médico cuando uno ingresa a una universidad, cuando uno ingresa a un trabajo, cuando uno ingresa a lugares en donde comparte cosas con los demás. Examen psicotécnico, y esto tiene que ver con el video que les compartí de las manchas de Rorschach, ¿sí? Es un examen también que se evalúa psicológicamente a la persona y psíquicamente a la persona incluso, para ver que no estemos contratando a un loco, básicamente, aunque a veces suele fallar ese tipo de cosas. Algún día les contaré una anécdota de un compañerito de trabajo que yo tuve. Examen psicotécnico. Ustedes vean ese video, el video de las manchas. Es re loco, ¿no? Porque te muestran imágenes que son bastante ambiguas, que uno puede ver cualquier cosa en realidad, y algunas son medias perturbadoras también, como que... Entonces, lo que nos dice el video es qué es lo adecuado responder. ¿Se entiende? Si en una imagen no es que no es que hay una respuesta correcta, pero hay respuestas incorrectas. O sea, no podemos decir, por ejemplo, no, veo un pelado que le está clavando un hacha a un enano. No. ¿Sí? Busquémosle la vuelta. Entonces el video lo que nos da son herramientas para decir, en esta imagen traten de decir esto. ¿Sí? Bien. Véanlo el video, analícenlo, porque es bastante usado ese método en los exámenes psicotécnicos. ¿Sí? Estos dos exámenes se llaman preocupacionales. No porque sea un examen de que estén preocupados, sino porque
Es antes de ocupar el puesto de trabajo, ¿se entiende? Bien. En ese examen psicotécnico, que seguramente sea con una psicóloga o con un psicólogo, les pueden hacer otro tipo de test. Hay un montón de test. Yo no podría decirles todos, pero los más comunes, los que me han hecho a mí, por ejemplo, es el de dibujar un animal. ¿Sí? Entonces ustedes cuando ya van al psicotécnico, van con el tema de las manchitas estas, sabiendo lo que tienen que responder, y también con esto que les digo del animal. ¿Por qué? Porque el animal, en realidad, lo que representa es cómo se ven ustedes a sí mismos. Entonces, también tratemos de dibujar un animal neutro, por decirlo de alguna manera. Ni muy, ni tan. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo lo que solía dibujar era un elefante, que es alguien grandote, así, medio fuerte, qué sé yo, pero tampoco es que el elefante es un loco que va por la vida. Si, por ejemplo, dibujamos un león, bueno, este se quiere llevar todo por delante. Se piensa que es el rey de la selva. Son interpretaciones psicológicas lo que estoy diciendo, ¿eh? Hablado con psicólogos todo esto. Podemos dibujar un caballo, es una buena imagen. Podemos dibujar un pájaro, como que quiero volar. Pero también depende bastante cómo lo dibujemos y en qué parte de la hoja lo dibujamos. ¿Entiende? Tratemos de hacerlo en el centro de la hoja y siempre en todo dibujo, ya les digan, dibujen un animal o dibujen una casa o dibujen lo que dibujen, siempre hacemos el piso. Eso implica seguridad, ¿sí? Animales que no tenemos que dibujar. Y bueno, chiques, más o menos usemos el sentido común. Una serpiente, por ejemplo, no sé, yo no dibujaría una serpiente. Todo animales feroces, demasiado feroces o demasiado feos. Una rana, por ejemplo. Piensen siempre que el animal los está representando psicológicamente a ustedes. ¿Ok? Otro que recuerdo, que me han hecho en su momento era de dibujarse a uno mismo bajo la lluvia. Y por lo general, lo que a mí me contaron algunos psicólogos es que conviene siempre hacerse cubierto, ¿sí? Abajo de un paraguas, abajo de un techo, pero nunca con la lluvia cayéndole encima, ¿sí? Eso es lo que me comentaron. No sé qué explicación tiene, pero es así. ¿Qué más les quería decir sobre el examen psicotécnico? Bien, hay otros test, por ejemplo, dibujar una casa. En la casa siempre conviene ponerle ventana, ponerle la puerta, ponerle el piso. Si ponemos el solcito mejor, si ponemos un arbolito también. O sea, los dibujos hablan de nuestro estado psicológico. Eso lo evalúan los psicólogos. Yo no soy psicólogo. Yo digo lo que en su momento comenté y me dijeron que convenía hacer. ¿Sí? Y otra cosa que en muchos test psicotécnicos evalúan también es la psiquis. La psiquis a nivel, por ejemplo, para detectar adicciones o para detectar problemas psiquiátricos, perdón, no psíquicos, psiquiátricos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Se acuerdan cuando en primer grado, no en primer año, primer grado, nos hacían así dibujar triangulitos, cuando estábamos aprendiendo a escribir, como para ir adaptando la forma de las letras? Bueno, básicamente es hacer eso. Entonces, nos ponen unas formas y las tenemos que repetir un montón de veces. Entonces, depende de cómo lo hagamos, el profesional va a decir, bueno, este muchacho, esta muchacha, me parece que está consumiendo cosas medias raras, por ejemplo, o que tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico, porque si nos empezamos a ir para arriba, nos empezamos a ir para abajo, incluso puede representar cierta depresión,
o si empezamos a dibujar cualquier forma, quiere decir que no estamos percibiendo bien la realidad. Entonces, como ya les dije, desde la primera, la entrevista, hasta todo lo que viene después, es una constante evaluación de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. El empleador siempre busca al trabajador o la trabajadora perfecto. Y nos tenemos que vender de esa manera. Nadie es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Pero hagamos como que lo somos. ¿Sí? Bueno, básicamente estamos cerrando esto que fue Curriculum Vitae y ahora con esta clase lo que estamos haciendo es dando un marco a lo práctico, cómo sería una entrevista de trabajo. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben, me comentan y lo vamos hablando. Chiques, participen del modo, se lo vengo diciendo desde que arrancamos con esto. Es nuestra aula virtual. Ahí ustedes pueden hacer consultas, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Me pueden mandar a freír churros si quieren también. O me pueden proponer temas como este que surgió de un chico, no me acuerdo qué cole ahora, que me dijo, profe, ¿por qué no haces una clase sobre entrevista laboral? Porque se ve que fue algunas y que no le había ido bien con este tema de las preguntas y ese tema de cosas. Chiques, los voy a ir dejando. Me tengo que conectar un Zoom ahora, así que nada, espero que les haya gustado la clase. Les dejo mucho cariño para ustedes, para su familia, como siempre, y estamos en contacto. ¿Sí? Hasta la próxima clase. Chau, chis.